Bien, un saludo a los organizadores del Congreso, un saludo caluroso a todos mis amigos y mis colegas. El tema 3 del Congreso, obra de estabilización, taludes, excavaciones y rellenos, abarca evidentemente numerosos importantes capítulos de la ingeniería geotécnica, y para resultar satisfactorio un tratamiento integral requeriría evidentemente muchísimas páginas, mucho más de las que han sido establecidas, y sobre todo necesitaría evidentemente mucho más tiempo del que tenemos a disposición. Por lo tanto, he decidido restringir el tema a un subtema: la estructura de contención enterradas, ¿no? Son la estructura cuyo objeto es contener el terreno para evitar inestabilidades o deformaciones de magnitud perjudicial, mediante aplicación de una reacción esencialmente transversal, pseudo-horizontal. Estructura que enterrada, estructura que se construyen por entero desde la superficie y que en un segundo momento eventualmente o no necesariamente pueden ser parcialmente expuestas mediante la ejecución de excavaciones. Repito, no necesariamente. En otro caso quedarán enterradas permanentemente en sus funciones. Clásica estructura de la cual estamos a punto de conversar son lo llamado muro de pilotes, muro de micropilotes, o aún más clásica quizá lo que nosotros en Venezuela denominamos muros colados. Pero también las tablas estacas pertenecen a esta categoría, los muros de J-Grouting y, por ejemplo, hasta cierto punto los muros Berlín y alguna otra tipología menos común, ¿no? Por lo general se trata siempre de estructuras bastante esbeltas, las cuales están sometidas a esfuerzos esencialmente de flexión y corte, y generalmente, aunque no exclusivamente, trabajan empotradas en su porción inferior. Adicionalmente, en algunas de las aplicaciones más comunes, esta estructura está prevista ser integrada con otro elemento complementario, esencialmente puntales o anclajes colocados en su cabecera o inclusive sobre diferentes niveles. A continuación, para la tipología estructural, presentaré sus características peculiares con algunos ejemplos representativos de su utilización. Ejemplo que he seleccionado con referencia esencialmente a algunas experiencias de tipo personal, y seleccionado también en función de la disponibilidad del material bibliográfico y gráfico de lo cual he podido disponer en mi archivo digital, por no tener acceso al material físico depositado en la oficina. Bien, este es el índice, digamos así, la tabla, el resumen del tema. Y en cuanto al primer tópico, muro de pilote y muro de micropilote, en el caso de los pilotes, por lo general se trata de pilotes de concreto armado, excavado y vaciado en sitio, preferentemente arrostrado en su cabecera. Los pilotes se disponen tangente entre sí, o inclusive puede ser alineado, distribuido entre ejes mayor del diámetro, en los casos en que el terreno presente una posición suficiente a garantizar un efecto arco necesario para evitar cualquier flujo de terreno entre pilotes. De igual manera, pueden ejecutarse también pilotes secantes, oportunamente excavados en secuencia alterna, para morder aquello ya excavado y uno completamente fraguado. Estos pilotes, destinados a conformar un muro de contención, se ejecutan con diámetro usualmente comprendido entre 50 centímetros y 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m de diámetro. Para los micropilotes, perforado, rotación o rotopercusión, por lo general el diámetro está limitado a poco más de un par de decenas de centímetros. Son igualmente vaciados o eventualmente inyectados en sitio con mezcla de mortero de cemento, y su armadura está casi siempre constituida por un tubo metálico, aunque se pueden utilizar perfiles metálicos o armadura clásica inclusive de barra. En cuanto a la disposición geométrica en la construcción de los muros, los micropilotes se alinean
con separaciones normalmente entre ejes generalmente superiores al diámetro, dejando por lo tanto sistemáticamente franjas de terreno no directamente contenidas en aquellos casos o en situaciones donde evidentemente hay suficiente cohesión del terreno para garantizar el efecto puente necesario a contener el terreno entre elementos. Ambas estructuras de contención, los muros y los micropilotes, deben ser potrados en todo caso debajo del fondo de la excavación, eventual excavación, a conformar. Pueden funcionar en cantilever o pueden, en el caso de los micropilotes casi siempre, ser vinculados en su cabecera y eventualmente inclusive a distintos niveles intermedios, ¿no? El vínculo, como hemos comentado al principio, esencialmente de tipo puntales o más comúnmente anclajes, ¿no? Anclajes. Todo depende, por supuesto, de la altura del muro que debe ser expuesta, de la capacidad flexional de los pilotes y de las características que tiene del terreno, que son, no sé, la responsable directa con la eventual sobrecarga de la magnitud de los empujes a contrastar. Se trata entonces de soluciones estructuralmente muy versátiles, pudiendo la misma dar lugar a varias combinaciones, diámetro de pilotes, micropilotes interejes, longitud del empotramiento, densidad y capacidad de la armadura, nivel de tipología de los eventuales vínculos, etc. Dentro de la cual la que finalmente se selecciona para cada caso dependerá del criterio del proyectista, quien debe compaginar toda la numerosa exigencia en juego, desde la ligada a las condiciones geostáticas, geotécnicas del terreno, a contener a la económica, la relativa a la factibilidad ejecutiva y además eventuales tipos operacionales presentes durante la construcción, accesos, disponibilidad de equipos, etcétera, etcétera. Los ejemplos que en principio he seleccionado para ilustrar estas dos tipologías de estructura se refieren a una misma obra, la construcción del portal norte del túnel tazón del ferrocarril Caracas-Cuba. Para esta obra, la solución finalmente adoptada previó recurrir a la utilización de ambas alternativas estructurales. Por lo tanto, ilustra por sí misma implícitamente algunas de las peculiaridades que caracterizan y al mismo tiempo diferencian cada una de las dos tipologías, que en efectos son hasta cierto punto y solo bajo ciertas circunstancias eventualmente intercambiables entre sí. El portal norte del túnel Tazón, en el principal túnel del ferrocarril Caracas-Cuba de longitud de casi 7 kilómetros, está localizado dentro del perímetro militar de Fuerte Tiuna y por lo tanto, compatiblemente con la topografía natural del sector, la geometría y tipología del portal, tuvieron que ser establecidas respetando la exigencia de producir la menos extensa posible ocupación de las áreas en superficie, cuanto menos a nivel permanente, después de concluirse la construcción de la obra. Por lo tanto, el proyecto debió contemplar la restitución de la mayor cantidad posible de área afectada por las obras. Como resultado de toda aquella condición, el proyecto finalmente previó la construcción de un largo falso túnel a ser construido dentro de la trinchera de aproximación al portal, y con lo cual al finalizar la obra, tal trinchera pudo ser rellenada y en consecuencia su área restituida. Al mismo tiempo, la referida trinchera, aunque temporal, debió ser conformada de manera tal de ocupar un área lo menor extensa posible, lo cual evidentemente se pudo lograr realizando los cortes perfectamente verticales y consecuentemente realizando paredes que requirieron ser adecuadamente contenidas para ser mantenida en seguridad de acuerdo con la característica de los terrenos. Una vez establecida la progresiva en la que pudo iniciarse la excavación subterránea del túnel, eso en coincidencia con una cobertura mínima aceptable, ¿no? Técnicamente aceptable, que se estableció en el orden de 3 metros, la trinchera resultó de aproximadamente 200 metros de longitud, buena parte de los cuales se conformara con ambas paredes verticales de altura variable hasta alcanzar el valor máximo en correspondencia de
del portal y que alcanzó los 12 metros de altura, 9 de la altura del túnel más 3 de la cobertura. El subsuelo en que tuvo que ser excavada la trinchera y que tuvo que ser, por lo tanto, adecuadamente y estructuralmente contenido, resultó estar contenido, constituido por un espesor de 2 a 6 metros de suelo limo-arenoso suprayacente a un basamento rocoso costituito por materiales roca metamórfica, estrechamente filita cuarzo sericídica, que hasta la profundidad, al ser eventualmente afectada por la estructura de contención de la pared vertical a conformar, uno cuanto menos por debajo de la cota del fondo de trinchera, resultaron ser permanentemente meteorizados y puntualmente inclusive frescos. El nivel freático detectado en el área se comprobó ser de carácter estacional y se pudo suponer que quedaría abatido de manera natural a consecuencia de la excavación misma de la trinchera. Para la selección de la posible tipología estructural, utilizar para contener de manera estable, aunque solo en parte permanente, la pared vertical de la trinchera, conformar, entre otros, se tomaron en cuenta los siguientes elementos. La relativa temporalidad correspondiente a unos pocos años de la obra. La no requerida completa estanqueidad de la pared a conformar, no era necesaria una estanqueidad en este caso específico. La no requerida perfecta configuración geométrica de la misma pared, ya que depende del interior de la trinchera había que construir el falso túnel y finalmente rellenarla. La inestabilidad de cortes superficiales realizados sin previa contención estructural, evidentemente no había chance de autoestabilidad de los cortes, y la probable dificultad técnica de poder, con equipo ordinario, excavar pilotes o paneles de muro colado dentro del basamento rocoso eventualmente poco alterado. Eso evidentemente es un límite tecnológico importante, ¿no? La máquina estándar de excavación, bien sea de los pilotes, bien sea sobre todo de los muros colados, no trabajan en materiales extremadamente o más duros que un cierto nivel, ¿no? Se llegó a seleccionar entonces una solución construida por muros de pilote tangente de concreto armado, excavado en base ad incidio, arrostrado y apuntalado en la cabecera, y que en principio, sin vínculo intermedio, que quedaran empotrados unos 3 metros debajo del fondo de excavación. Pilote, por lo tanto, de longitud máxima del orden de los 15 metros, 12 máxima expuesta y 3 empotradas, realizando con ello una solución técnicamente aceptable, cuyo costo se estimó ser inferior, evidentemente, a la alternativa considerada técnicamente igualmente teóricamente factible basada en el uso de los muros colados. Frente a la probable eventualidad de no poderse localmente profundizar la excavación de los pilotes hasta la cota de encontramiento establecida a causa de la elevada competencia geomecánica localizada o local de los terrenos del basamento rocoso, la excavación de los pilotes afectados se interrumpiría y desde la cota alcanzada se continuaría hasta la cota final del empotramiento, perforando a rotopercusión unos cuantos micropilotes desde el interior mismo, desde la base alcanzada por el pilote. La perforación de los micropilotes se realizaría después de completado el vaciado del pilote y habiendo dejado embebida dentro del vaciado las camisas metálicas necesarias para permitir la perforación y armadura y vaciado de los micropilotes. Igual solución, o sea, de recurrir a los micropilotes, se adoptaría además desde la superficie, o sea, sin iniciar a perforar los pilotes, en aquellos sectores de la trinchera que ya se habían detectado, cuya existencia ya se había identificado, en lo que las paredes verticales tuvieran que conformarse desde arriba dentro de un basamento rocoso que eventualmente resultara ser próximo al afloramiento. En tales circunstancias se construiría, de hecho, un muro de micropilotes clásico en lugar del muro de pilotes. Además que apuntalándolo en la cabecera, en el caso del muro de micropilotes, vinculándolo con tirante dispuesto a un par de niveles intermedios, al momento de inercia de los micropilotes es obviamente muy inferior a los de los pilotes, por lo tanto no se podría esperar de no vincularlo a niveles intermedios sobre los 7, 8, 9 metros de altura libre, etc. Ok, de manera que ya a nivel de diseño, la alternativa estaba definida, estaba relativamente ubicada. Este es el plano del proyecto
claro, no tiene muchos detalles, no se puede identificar, pero ahí pueden ver, están todos los pilotes bien representados numéricamente. Esta área, estos sectores amarillos, fíjense, son los sectores en donde se utilizaron los micropilotes. Este sector aquí, donde el amarillo comienza desde la superficie, es el sector donde a priori se sabía que se iban a construir los micropilotes porque la roca dura, digamos, afloraba. En cambio, este otro sector, que grosso modo casi al frente, no exactamente al frente, pero casi al frente, mantiene. En este otro sector se iniciaba la perforación con los pilotes hasta la profundidad factible y después se interrumpía la ejecución del pilote, se vaciaba el pilote habiendo previamente colocado la camisa dentro de la cual se iba a perforar, introducir la armadura y profundizar los micropilotes, ese es el escena. En el caso de los pilotes, el único vínculo, el vínculo de cabecera, el arrostramiento y apuntalamiento en cabecera. En el caso de los micropilotes, hay un vínculo intermedio a través de anclaje. Bueno, ahí tenemos en el plano están todos los detalles, por supuesto, estructurales. Los principales son el diámetro de los pilotes 1,20, la viga de Ariosto 1,50 por 1,15. Los puntales son de 45 centímetros de diámetro y 9 milímetros de espesor en la Ariosta, separados los puntales cada 3,60. Hay el tramo de los micropilotes, la longitud de 18 metros lineales, se colocaron ahí 45 micropilotes de 12 metros de largo cada uno, con tubo armado con tubo de acero de 11 centímetros y medio de diámetro y 100 milímetros de espesor, colocado alineado con interés de 40 centímetros. Los pilotes, en cambio, son tangentes. El muro de pilotes está vinculado a cuerda menos 3 y menos 6 con una clave de 45 toneladas y longitud de 15 y 12 metros y longitud del bulbo de 7 metros, separados entre sí 240 y a través de una repartición con perfiles IPN 240. En la pared norte de la trinchera, a lo largo de 13 metros lineales de muro, 11 de los pilotes construidos no pudieron ser perforados, sino solo parcialmente, hasta pocos metros de profundidad, debido a la presencia del basamento rocoso poco alterado o fresco, y por lo tanto resistente a la penetración de los equipos de perforación de los pilotes. Estos pilotes entonces fueron después complementados con cada uno con 4 micropilotes perforados a partir de la base del pilote y hasta alcanzar los 3 metros de empotramiento originalmente previstos. Se construyeron de esta manera 44 micropilotes, sobre 4 por cada uno de los 11 pilotes construidos, y que va a ser oportunamente rellenado y permitiendo la eliminación, por supuesto, de los previa eliminación de los puntales que ya cumplieron su función. Un sector final de la trinchera del lado norte, una de las dos alas, fíjese, más larga, y esta quedó a nivel permanente, expuesta a nivel permanente. Se le mejoró un poco el acabado de la superficie, pero fíjese, un acabado bastante natural. Ok, vamos con otro capítulo, los muros colados. Para Venezuela, el utilizo de los llamados muros colados constituye algo de absoluta rutina, y esto desde hace mucho tiempo. Una tecnología entrada en la práctica cotidiana de la construcción civil urbana a partir de los primeros años 70, en concomitancia con el auge del desarrollo edil y con la construcción en Caracas de numerosos grandes edificios de oficina, para lo cual la necesidad de disponer de estacionamientos indujo a prever un número cada vez mayor de niveles subterráneos. Edificios, además, muy a menudo ubicados en terreno afectado por niveles freáticos subsuperficiales y adyacentes a edificaciones resistentes, condiciones ambas muy exigentes, sea en relación con la estanqueidad y en general con la deformación del terreno, potencialmente perjudiciales para la propia obra y para la estructura vecina. Luego, con la construcción del Metro de Caracas, iniciada a finales de los 70, todo ingeniero civil
casi todo habitante, se podría decir, de la capital, se familiarizó con la construcción de los muros colados, en cantilever, apuntalado, atirantado y demás variantes, sistemáticamente en uso para contener eficientemente y en toda seguridad desniveles verticales a menudo muy altos, creados en terrenos inestables. Dejando de lado los aspectos básicos de esta tecnología, he considerado tratar un tema específico interesante, el tema relacionado con lo que se llama método constructivo invertido, ¿no? Método constructivo invertido que hace, repito, referencia, por supuesto, a los muros colados. Por método invertido, por ejemplo, para el caso de una estación subterránea de metro, se refiere a que el procedimiento constructivo según el cual, después de la excavación, armado y vaciado de los muros colados perimetrales de la estación, se pasa a construir la estructura del techo de la estación y sucesivamente se procede desde el subterráneo a excavar y construir toda la demás estructura interna, esencialmente la losa de mezanina, de andén o losa de fondo, junto con los otros elementos estructurales accesorios como escalera, pasillo, etc. Con tal procedimiento constructivo, por lo tanto, se libera el área de superficie al tránsito y demás actividades en tiempo relativamente breve, ya que la mayor parte de la etapa constructiva de la estación se lleva finalmente a cabo desde el subterráneo. Quizá el detalle constructivo más importante, más recurrente que requiere el procedimiento invertido, es el que refiere a las reservas, que dentro del cuerpo de los muros colados perimetrales de la estación debe ser prevista para el adecuado y fundamental empotramiento, que dentro de tal reserva debe ser realizado en todos los casos para la losa de mezanine, la losa de andén y cualquier otro tipo de losa de fondo, etc. Y también para la losa de techo, del techo de estación, en aquellos casos en que resulta necesaria a causa de la profundidad de la misma. O sea, a veces el techo no coincide con la superficie más o menos del terreno, sino que ya el mismo techo de la estación es relativamente profundo. También en este caso es importante este detalle, ¿no? Estas reservas o recesos se realizan aplicando específicos espesores, generalmente de madera, al externo de la armadura de los paneles de muro colado perimetrales, para con ello impedir la penetración del concreto colado dentro de aquellos espacios destinados al sucesivo referido empotramiento de la losa y manteniendo al mismo tiempo también la presencia de una armadura relevante dentro del más profundo espesor del mismo receso. Naturalmente, entre los aspectos fundamentales de este problema está el geométrico, en el sentido que la precisión con la cual el receso debe ser previsto y conformado en los diferentes niveles de profundidad en todos los paneles involucrados en cada caso. Niveles, así que inclusive a veces pueden ser variables de panel a panel, por ejemplo en el caso de una losa en pendiente. Bien, en esta lámina está rápidamente ilustrada la fase típica, clásica del método invertido, la fase 1, construcción de los muros colados perimetrales, fase 2, construcción de la losa de techo, y fase 3 y 4 son sucesivamente las excavaciones desde el subterráneo y las construcciones desde el subterráneo de las demás estructuras, hasta completar, repito, toda la estructura de la estación desde el subterráneo, habiendo liberado la superficie. Este esquema se refiere a una estación específica, la estación de la línea 3 del metro de Caracas, la estación Los Jardines. Esta estación tuvo la particularidad de no solo ser construida con método invertido para liberar la superficie rápidamente, sino que tuvo que ser construida esta estación manteniendo en operación una de las dos líneas del metro que ya estaban funcionando. Pues, fue un reto adicional, bueno, cuyo detalle sería un poco largo de explicar. Ese es un esquema, en cambio, más sencillo, más clásico, correspondiente a una trinchera de la misma línea 3 del metro, en donde el esquema es el clásico de los muros perimetrales, muro de techo, muro de excavación, muro de mezanina, excavación, muro de andén. Los detalles del empotramiento son algo importante. Involucra un aspecto estructural muy específico, muy delicado. En la memoria pueden encontrar bastante, por supuesto, más detalle
de lo que aquí rápidamente le estoy comentando. Ahí ven en la fotografía de la armadura de un panel de 6 metros de ancho, un panel típico, se refiere al metro de Valencia en este caso. Ahí ven lo que le comentaba, la caja de madera que se utiliza para provocar los recesos en el vaciado, en el receso vacíos, en el vaciado de los paneles. Esta caja impide que el concreto invada, por supuesto, este volumen, y por lo tanto, durante la excavación se elimina la caja y queda el receso con su armadura inclusive cruzando. No voy a alargarme porque no hay tiempo, y paso al tercero de la estructura enterrada de contención de la cual vamos a hablar, que son el J-ground. Bien, en este caso se trata de una tecnología geotécnica que en Venezuela llegó precisamente con el Metro de Caracas. En 1978 llegó desde Parma, Italia, para solamente ejecutar una obra específica. Pero la compañía italiana CCP, que decidió abrir en Caracas primero la filial y luego una compañía nacional, se quedó permanentemente como CCP de Venezuela. Para aquella fecha la tecnología J-grounding era bastante nueva en el mundo, ya que solo tenía pocos años, una media docena quizás, y a presión muy elevada se inyecta en el terreno a tratar, a través de uno o más inyectores ubicados transversalmente en el extremo ascendente de un tubo metálico rotante y con una presión muy elevada, una mezcla de agua-cemento, de manera tal que el terreno y la mezcla resultan agitados y mezclados, con lo cual, una vez completado el fraguado, se logra una estructura columnar continua de buena característica mecánica, cuya calidad estructural está controlada esencialmente por la naturaleza que hay en el terreno, además que por los parámetros de la inyección de la operación. Se trata de una técnica de inyección que, debido a su peculiar capacidad de disgregar el terreno mezclándolo contemporáneamente con el fluido inyectado, permite tratar cualquier tipo de terreno relativamente blando, independientemente de su potencial inyectabilidad, y evitando que en terrenos de composición heterogénea la mezcla inyectada siga vía preferenciales, disponiéndose ineficientemente en veta o en capa, así como ocurre en la inyecciones convencionales. En contraposición con tale técnica, con el J-grounding, gracias a su peculiar capacidad de optimizar la energía de inyección y de garantizar la uniformidad del resultado, en el sector tratado induce el notable incremento de la resistencia al corte del terreno natural y puede realizarse el tratamiento de elementos y volúmenes controlados y selectivamente dirigidos, siguiendo forma geométrica definida y selectivamente orientado en el espacio subterráneo. Se introduce en el terreno un tubo de 60-80 milímetros de diámetro aproximadamente, hasta la profundidad requerida. Durante esta operación, una válvula que se abre o se cierra automáticamente por diferencia de presión permite, desde un inyector ubicado axialmente en la base del tubo, la salida de agua bajo presión proveniente de una bomba, lo cual favorece la penetración del tubo, así como ocurre en la técnica normal de perforación. Después de completada la penetración hasta la base de lo que va a ser el tratamiento, en lugar de agua comienza la inyección de la mezcla del mortero del agua-cemento desde la misma base del tubo, pero perpendicularmente a su eje, transversalmente al eje. La mezcla se inyecta bajo presión sumamente elevada. Puesto que el tubo gira, esta operación de inyección afecta a todo el terreno alrededor del eje de la perforación y hasta un rayo que depende esencialmente de la condición del terreno, de la presión de inyección y de la naturaleza de la mezcla. En este rayo queda completamente destruida la estructura original del terreno, el cual queda disgregado, agitado y mezclado íntimamente con la sustancia inyectada. Finalmente, debido a que durante la operación de inyección el tubo también se retrae gradualmente, el tratamiento afecta sin solución de continuidad a niveles cada vez más altos y en consecuencia se viene conformando en el subsuelo, alrededor del eje de la perforación, una estructura cohesiva, un suelo cemento, de forma columnar. Repitiendo la operación indicada en distintas perforaciones, puede ejecutarse
según la exigencia, sea un tratamiento continuo, por ejemplo, lineal o curvo o circular, por medio de columnas adyacentes, eventualmente compenetradas entre sí, así como un tratamiento discreto con cualquier distribución requerida en el espacio encargado. En la aplicación de rutina, la presión de inyección es de 300 a 500 kilos centímetro cuadrado, bastante elevada, 500 bares. El diámetro de la tobera de inyección es de 2 a 4 milímetros. La velocidad de rotación es de 15 a 25 revoluciones al minuto. La velocidad de elevación de aproximadamente 1 a 5 centímetros al segundo. Se inyectan alrededor de 30 litros por minuto de lechada de agua cemento en proporción de 1 a 1. Y la cantidad de cemento requerida por metro lineal de cada columna del orden de 50 a 60 centímetros de diámetro es de entre 150 y 200 kilogramos. Con los parámetros referenciales indicados, oportunamente ajustados según la finalidad de cada caso y dependiendo de la naturaleza del terreno, se puede obtener un producto final, o sea, una columna de 40 centímetros de diámetro, cuya resistencia media a la compresión pues, está comprendida entre 0 a 200 kilos de cuadrado. 200 es muy elevada por un material, por ejemplo, puramente granular, ¿no? Y coeficiente de permeabilidad bajo, del orden de 10 a la menos 7, 10 a la menos 9 centímetros al segundo. Bien, así como comentado al comienzo, no necesariamente la estructura de contención enterrada de la que se está hablando está construida para ser luego expuesta mediante un eventual corte, sino que en muchos otros casos cumple la función de contenimiento quedando permanentemente enterrada, ¿no? De acuerdo justamente al título del tema en tratamiento. Este es el caso, por ejemplo, de la primera aplicación venezolana de leche hidráulica que se ejecutó relacionada con la construcción del Metro de Caracas, con la línea 1, los comienzos de la línea ahí en el oeste del Metro de Caracas. Aquella aplicación se hizo con el objeto de evitar, o cuanto menos limitar, los peligrosos asentamientos que la excavación de los túneles gemelos, bastante superficiales, y en presencia de acuíferos en los mantos areno-arcillosos del terreno, producirían un numeroso edificio con fundaciones directas presentes a ambos lados de la avenida España, entre la estación Plaza Sucre y Plaza Pérez Bonalde de la línea 1 del metro. Previamente a la excavación de los túneles gemelos se construyeron entonces dos largos muros de contención enterrados conformado por columnas de G-Crowding, según el esquema que se ve ahí, se puede ver en la figura, que sigue correspondiente a una tracción transversal típica del tramo tratador. Los muros quedaron conformados por columnas que se ejecutaron subverticalmente, de 12 metros de profundidad y 60 centímetros de diámetro, alineada y compenetrada en parte, entonces ejecutada con interés de 40 centímetros, ubicada a los dos lados externos a los túneles en correspondencia de las aceras de la vía. Aunque hubo algunos problemas relacionados con la obturación de algunos ductos de drenaje superficiales, etc., los resultados perseguidos en relación a la prevención de los asentamientos se lograron, evitando que se produjeran daños estructurales al edificio y evitando inclusive la evacuación previa del edificio, que es lo que estaba previsto antes de decidir este tratamiento. Después de aquella primera experiencia, la aplicación de G-Crowding de la obra del Metro de Caracas con función de contención de excavaciones se ha multiplicado hasta volverse prácticamente rutinaria. Un ejemplo típico es el soporte de la pared de temporada de las excavaciones, que en el fondo de la estación se ejecuta normalmente para alojar varios tipos de estructura subyacente al nivel de rodadura de los trenes. Es el caso del sostenimiento, por ejemplo, de las paredes verticales de excavación para la construcción de estructuras de los pozos de drenaje en correspondencia de los portales de la estación, bien sea Dos Caminos, Parques del Este, Altamira, Chacao, de los cuales os tengo alguna foto, algún esquema. En aquellos casos, la profundidad de las excavaciones para alojar la estructura, la instalación del drenaje subterráneo del orden de 4 o 5 metros, de manera que los muros de G-Ground fueron ejecutados para trabajar en cantilever y compenetrados para garantizar la impermeabilidad, debido a que, por supuesto, se estaba trabajando por debajo del nivel freático, ¿no? Abundantemente debajo del nivel freático. En otro caso, para excavaciones más profundas, se recurre al armado de la columna de G-Ground. Normalmente se arma con una barra en el eje, o con un tubo, normalmente con una barra en el eje de la columna, o inclusive al apuntalamiento o anclaje cuando necesario, cuando las circunstancias lo requieren y lo permiten. Bien, cuarto capítulo, la tabla estacas. La tabla estaca es una estructura de contención hincadas, delgadas y esbeltas,
que trabajan la flexión empotrada y eventualmente vinculada en uno o más niveles con puntales o más frecuentemente anclajes. Son constituidas principalmente por elementos metálicos, aunque también puede ser de concreto armado e inclusive de madera, que se hincan en el suelo unidos o acoplados entre sí para constituir cortinas planas o curvas o cilíndricas continuas. Con frecuencia son utilizadas como estructuras de contención para la conformación de muelles o, en todo caso, en presencia de abundantes aguas. Las tablas estacas de acero se caracterizan por la resistencia unitaria muy elevada de su material constituyente, por lo que pueden hacerse con espesores relativamente bajos, en general menor que 13 milímetros, media pulgada, lo que facilita su hincado. Una hinca estática o dinámica según el caso, o pseudodinámica. Además, permiten diseños que reducen la deformación de panteo, mayoritariamente son en forma de U o de Z, con la respectiva variante propuesta por los numerosos fabricantes. El sistema de conexión entre los perfiles se desarrolla bajo dos principios: conexión de rótula y conexión machembrada, que permite facilitar el hincado, asegurando la estanquidad de la conexión, la continuidad y permitiendo ajustes geométricos en la alineación de la pantalla. Para prevenir el problema de la corrosión en la obra portuaria o marina y en la obra sumergida en general, y que se construyen con una función permanente, se puede recurrir al uso de aceros de aleación especiales o alternamente a distintas estrategias de protección superficial, como el galvanizado por inmersión en caliente y otras soluciones de protección que se pueden implementar dependiendo la exposición. Tales estacas metálicas en Venezuela se han construido en numerosas ocasiones. Algunas de aquellas están a la vista en la adyacencia de importantes vías de circulación en la misma Caracas, aunque con la difusión de la tecnología de los muros colados y de los pilotes, su uso ha quedado cada vez más rezagado y limitado a situaciones muy específicas. También porque la lámina metálica requerida deben importarse, son, como hemos comentado, láminas de material de fabricación especial, sobre todo de materiales especiales. Esencialmente, más recientemente, en Venezuela se han relacionado tale estructura, la tabla estaca metálica, se han relacionado con la realización de grandes proyectos industriales, a menudo justamente desarrollados por consorcios internacionales, para los cuales es normal o es más fácil, por supuesto, importar los materiales y las herramientas correspondientes. En la lámina simplemente se indican dos ejemplos relativamente recientes de tal estructura industrial que le he comentado. Bien, como recordarán de la primera lámina, nos queda un último capítulo, un capítulo relativo a los métodos de análisis, cálculo y diseño de estas estructuras de contención enterrada. Bien, superada la aproximación empírica y semi-empírica, las soluciones analíticas para el cálculo y diseño de las estructuras de contención enterrada se han ido desarrollando progresivamente desde los simples modelos clásicos a los cada vez más realistas y sofisticados métodos numéricos actuales, mucho más representativos de las complejas situaciones reales y destinados a sustituir por completo todo lo anterior. Gracias a la cada vez mayor difusión de los poderosos códigos de cálculo, siempre más al alcance de los ingenieros y con costos relativamente más reducidos, elementos finitos, diferencias finitas, sintetizando, además de los métodos empíricos, se puede agrupar en tres categorías la metodología de cálculo actualmente disponible en la práctica ingenieril para el dimensionado de los muros de contención de grado. Estos son los métodos clásicos, los métodos elásticos y los métodos numéricos. Como pueden observar en esta lámina, donde están resumidos esquemáticamente, muy esquemáticamente, varios o los principales de cada uno de estos
de esta categoría de métodos. Los métodos llamados clásicos, cuyo empleo ha históricamente garantizado la práctica hasta bien entrado el siglo XX, son los que se basan en las condiciones de equilibrio límite del terreno y en los cuales se considera que los empujes de tierra sean independientes de las deformaciones del conjunto terreno-estructura. Son métodos que proporcionan resultados aproximados en cuanto al momento flector máximo en la estructura de contención y también a la carga en lo eventual anclaje o puntales, pero no suministra información alguna sobre las deformaciones que evidentemente no toman absolutamente en cuenta. Se fundamentan en la teoría del equilibrio límite, en la que se asume que los desplazamientos que se generan son suficientes para hacer alcanzar al terreno los estados límite activo y pasivo en su respuesta a los referidos movimientos. La teoría más utilizada para el cálculo de estos empujes son la conocida como de Rankine, de Coulomb, con el fin de mantener margen de seguridad suficientemente cómodos. Los parámetros usados para la caracterización resistente del terreno se ven afectados normalmente por importantes coeficientes reductivos y en consecuencia por lo general se obtienen resultados que tienden a aumentar la longitud del empotramiento del muro, especialmente cuando el mismo es previsto que sea parcialmente expuesto por la excavación. El esquema funcional más sencillo es el que corresponde a la estructura de contención trabajando en cantilever. El modelo asume que el muro pantalla gira alrededor de un punto situado ligeramente por encima de su extremo inferior y genera, por un adecuado desplazamiento, una ley de empuje pasivo y activos, tal y como se muestra en la figura. En el cálculo, los empujes que se sitúan por debajo del punto de rotación se sustituyen con una fuerza resultante R aplicada sobre este punto. La suposición consiste en admitir que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al punto de rotación sea nula. En otros casos, con el fin de reducir las deformaciones, simplemente para mayor seguridad, se prevé la presencia de un punto de soporte, puntal o anclaje, próximo al extremo superior de la pantalla o del muro. Cuando la profundidad de empotramiento es pequeña o la rigidez de la pantalla es proporcionalmente grande, se asume que la base de la pantalla sea libre y la estructura se desplaza de forma rígida bajo el efecto de la presión activa en el trasdoso. Dado que el anclaje es fijo, el giro de la pantalla se produce en su alrededor y además se considera que no existe ninguna reacción en la base y que los desplazamientos máximos se producen en el fondo de la excavación, resultando en una situación como la mostrada en la figura. Cuando en cambio la rigidez de la pantalla es menor o cuando la profundidad del empotramiento es mayor, dado que tanto el pie de la pantalla como la clave puntal son fijos, no existe rotación y el cálculo sigue el mismo método de los muros en cantilever. Pero siendo esta vez el problema hiperestático, se requiere establecer una hipótesis adicional y efectuar un cálculo algo más laborioso. Esta hipótesis consiste en admitir que el momento flector sea cero en el punto de empuje nulo, lo cual en realidad solo se verifica bastante bien para terrenos granulares y homogéneos. Cuando el muro pantalla está vinculado en varios niveles, bien sea apuntalado, bien sea anclado, la profundidad del empotramiento debe ser suficientemente grande para poder garantizar la estabilidad general y la del fondo de la excavación. La hipótesis de cálculo para este caso consiste en asumir que todo el trasdoso de la pantalla se encuentra sometido al empuje activo y que el intradoso de la zona empotrada moviliza el empuje pasivo. Luego, se puede suponer una separación vertical entre vínculos variables para que todas las reacciones en los vínculos resulten iguales entre sí. Y al mismo tiempo toda la pantalla quiere solicitar la flexión con la misma intensidad en cada tramo entre vínculos. Alternamente, se puede no considerar el rozamiento entre pantalla y terreno ni la cohesión de este. Asumir que el empuje pasivo sea el doble que el activo, suponer un apoyo ficticio bajo el fondo de la excavación y considerar la estructura, el muro pantalla, como una viga apoyada cargada por los empujes pasivos del trasdoso. La principal ventaja de este segundo método es su simplicidad, aunque por lo general los resultados que obtienen son bastante conservadores. Otro capítulo es el capítulo de lo llamado método elástico. Son los métodos llamados también métodos basados en el modelo Winkler. Son métodos que prevén considerar la interacción sobre estructura y requieren de las definiciones, por lo tanto, de las propiedades de formación del terreno. Responden a incidencia de la rigidez flexional de la estructura y hacen directa referencia a los desplazamientos de esta. En estos métodos, la característica fundamental del terreno es su módulo de formación,
Dicho módulo, llamado también módulo de balasto, el famoso símbolo K sub H, para llamar la idea de la reacción horizontal, y su aplicación permite determinar los esfuerzos y deformaciones de la estructura de contención en las diferentes fases de ejecución de la obra. Los métodos se basan en una modelación simplificada de la acción del suelo sobre la pantalla. Esta acción se reduce en cada punto de la pantalla a una simple presión horizontal ligada por una ley de reacción al desplazamiento a cada coda específica. Son leyes de movilización lineal en la cual el dominio pseudoelástico se caracteriza por el módulo de balasto, el módulo de Winkler del terreno a diferente profundidad. El análisis se realiza mediante una viga sobre soporte elástico o mediante discretización con elementos finitos lineales. Pero solamente de la estructura, lo que se modela no es el terreno, sino todo el terreno está simplemente sustituido por los resortes de Winkler. La estructura, en cambio, sí se modela en su detalle, con su geometría, con su característica mecánica del material que la compone. Asimismo, por el hecho de modelar solamente el elemento estructural, es el muro, la pantalla, obviando la presencia física del terreno en el entorno, el método es apto para el análisis estructural del elemento en sí, pero no aporta informaciones sobre los movimientos del terreno, sobre los movimientos del terreno adyacente. Y eso es, por supuesto, un límite importante que se vuelve determinante cuando, por ejemplo, se deba escoger el método más adecuado para el análisis del comportamiento en el trasdos de los muros pantalla. En todo aquello caso en lo que se requiere prestar atención al comportamiento de la estructura eventualmente preexistente, adyacente, ¿verdad? O en la adyacencia de la obra de contención, bien sea en la superficie, bien sea enterrada. Con este método, la versión es más elaborada. También existe la posibilidad de modelar el terreno como elastoplástico, o sea, asignarle un modelo de comportamiento no lineal, en el cual, además de considerar el comportamiento no tenso, típico y característico del terreno, se introducen eventualmente los límites en lo estado activo y pasivo correspondiente a los puntos de rotura. Esta es una innovación importante, un avance importante, y en algunos modelos la misma está perfeccionada con la posibilidad de introducir directamente una curva continua, quebrada, que pone en relación la presión del terreno con el desplazamiento del muro pantalla desde el valor negativo al valor positivo, partiendo desde el estado activo hasta el estado pasivo y pasando por el empuje de reposo. Luego, así como representado en el esquema de la figura, una vez llegado a su límite, el empuje no varía, se mantiene constante. También hay formulaciones más avanzadas aún, que además de incorporar los puntales o eventuales anclajes pasivos y o postpensados, permiten en la curva de presión de formación considerar y simular los procesos de recarga y descarga de estos elementos, de estos vínculos estructurales. Por otro lado, también es posible tomar en cuenta las deformaciones remanentes, residuos, y simular una reproducción paso a paso de la fase constructiva de la obra. Por último, se puede tomar en cuenta el estado inicial del reposo del terreno, el cual de hecho influye de manera importante sobre el comportamiento del conjunto terreno y estructura durante la varias etapas de la construcción de la obra de contención. Todos esos métodos elásticos recurren al empleo de código de cálculo, evidentemente, especialmente los que son un poquito más sofisticados, y son códigos más o menos avanzados que incluyen salida gráfica o ingreso automatizado de datos y de la modelación. Hoy en día, hay cosas súper interesantes, súper interesantes y súper eficientes en ese sentido. Finalmente están los métodos, los modernos métodos numéricos, que se han desarrollado a partir de los años 70. Son los métodos que entregan resultados más ajustados y más aproximados a la realidad, pero también necesitan de una gran cantidad de parámetros de definición del terreno y de conocimiento del modelo constructivo más adecuado para su modelización. De hecho, esta última peculiaridad representa uno de los límites para el uso mismo de los métodos. En efecto, los programas de cálculo, a medida que evolucionan, permiten incorporar cada vez más aspectos de definición del terreno, que a su vez requiere de ensayos de laboratorio y en sitio cada vez más especializados y más sofisticados. No obstante,
su uso es cada vez más frecuente sobre plataformas como Plaxi, Abacus, entre muchas otras, desde las bidimensionales hasta las tridimensionales. En los modelos de elementos finitos, el terreno, al igual que la estructura enterrada, se considera como un continuo discretizado y por lo tanto implícitamente se considera la interacción terreno-estructura. Además, es posible tomar en cuenta de manera explícita y diferenciada la característica de la interfase terreno-estructura. Por lo general, para el análisis se recurre al uso de dos tipos diferentes de modelo constitutivo. Para los estratos con menor relevancia, se considera un modelo de plasticidad perfecta, mientras que aquellos que intervienen más directamente en el proceso de la interacción se modelan como elastoplástico, eventualmente con endurecimiento. La obtención de un resultado ajustado y fiable depende mayoritariamente de la elección del modelo constitutivo del terreno, el cual puede incluso llegar a ser más importante que la elección misma de los parámetros del terreno. Los movimientos, en efecto, producen en el terreno deformaciones plásticas irreversibles y dependiendo del proceso de carga a lo largo del tiempo, el suelo se puede compactar o dilatar, etc., pudiendo depender de su rigidez, de la magnitud, de los niveles de tensión, etcétera, etcétera. Por supuesto, son muy numerosos los ejemplos que pueden presentarse en relación con los análisis y diseño de estructura enterrada, elaborado con método de elemento finito, y entre aquellos he seleccionado uno, un caso histórico, la palabra, el adjetivo se le ajusta perfectamente. Estamos hablando de una aplicación de elemento finito para un estudio de una estructura enterrada de contención con su interacción con el terreno, que he elaborado hace 40 años, prácticamente hace 40 años en Caracas, seguramente el primer ejemplo práctico de aplicación del método de elemento finito en el campo de la geotécnica en Venezuela. Nuevamente corresponde a una obra del método de Caracas y se refiere específicamente a una estructura de contención enterrada realizada con micropilotes a objeto de preservar algún edificio histórico del centro de la ciudad, en proximidad de lo cual se excavó un túnel de gran diámetro para el metro, específicamente entre la estación de la Viada y Capitolio, debajo de la avenida Universidad. Entre la esquina de la Bolsa y Capitolio se alinean los históricos edificios de la iglesia de San Francisco, del Palacio de la Academia, de la Biblioteca Nacional y de la Corte Suprema de Justicia. Para prevenir asentamientos que hubiesen inevitablemente podido comprometer la fachada de mampostería de tal edificio, se consideró construir un muro enterrado conformado por una cuádrupla fila de micropilotes oportunamente arrostrados y vinculados en su cabecera y suficientemente empotrados debajo de la cota de solera del túnel a excavar. Para verificar la efectividad de la obra de prevención propuesta y para optimizar su diseño, se llevó a cabo un análisis numérico mediante la elaboración de un modelo por elementos finitos basado en la detallada de caracterización geomecánica de los terrenos arcillosos involucrados, que incluyó también la ejecución de ensayo in situ con la presión de Menard y la característica geométrica estructural de los nivelotes, además de la estructura complementaria ejecutada. Con el modelo elaborado, constituido por 1040 elementos cuadrangulares, en aquel entonces el modelo elaborado manualmente, 494 puntos nodales, se pudo inicialmente analizar la necesidad y comprobar la necesidad y el consecuente beneficio de construir la estructura de contención enterrada, ya que se pudo evidenciar como la presencia de la estructura de micropilotes, etcétera, beneficiaba la situación, reducía considerablemente la magnitud de los asentamientos a nivel de las fundaciones de los edificios históricos a preservar. Además, se pudo optimizar el diseño de la misma estructura, mostrando, entre otras cosas, por ejemplo, la ventaja de profundizar la cota de punta de los micropilotes, con lo cual su empotramiento estructural resultaba mucho más efectivo, reflejándose en una reducción significativa de la componente horizontal de la deformación del terreno, inclusive hasta el nivel subsuperficial de las fundaciones de los edificios mismos a preservar. Limitando el comento de los resultados a solo lo más representativo del análisis, tuvo que el modelo, elemento finito, indicó que en ausencia de cualquier obra preventiva, las deformaciones consecuentes a la excavación del túnel darían lugar a asentamientos superficiales de 42 milímetros
en correspondencia del eje del túnel y de 30 milímetros en la base de la fundación de la fachada del edificio histórico, en donde además se produciría una componente horizontal de desplazamiento de 9 milímetros. Con la estructura de contención enterrada realizada de acuerdo con la optimización previamente comentada, el asentamiento superficial en el eje del túnel se reducía a 22 milímetros, de 42 a 22 milímetros, y en la base de la fundación a 12 milímetros, se reducía de los 30 a 12 milímetros, con una componente horizontal de solamente 1 milímetro contra los 9 milímetros sin intervención alguna. Bien, con esto creo que hay unos minutos más para una muy breve conclusiones. Los muros colados son quizás las estructuras de contención enterradas por excelencia. Son seguras, son estructuralmente confiables, relativamente estancas y pueden ejecutarse con una gama relativamente amplia de alternativas geométricas. ¿Cuándo y por qué entonces no se emplean? Seguramente cuando los equipos voluminosos y pesados que se requieren para ejecutarlo no pueden acceder al sitio de la obra. Además, cuando la naturaleza del terreno no se presta a que sean construidos, por ser demasiado resistentes a las almejas o por contener grandes y duros cantos rodados que igualmente imposibilitan la excavación. Y cuando los costos, relativamente más elevados respecto a las otras soluciones, les aconseja realizarlos. Probablemente, en cuanto a seguridad y confiabilidad estructural, son los muros de pilotes excavados y hacia el incidio la estructura de contención enterrada que siguen, en comparación con los muros colados. Los equipos para ejecutarlo pueden ser de dimensiones más limitadas y la capacidad de perforar terrenos resistentes o con presencia eventual de cantos es en alguna medida algo más elevada que en el caso del muro colado. Por el contrario, el acabado de la pared a ser eventualmente expuesta es de menor regularidad y la numerosa junta entre elementos pueden constituir un serio problema, especialmente en los casos en que se requiera estanqueidad. A veces, pero, se lo prefieren a los muros colados solo porque los costos de ejecución pueden resultar bastante menores. Los micropilotes son extremadamente más versátiles en cuanto a su ejecutabilidad. Los equipos pueden posicionarse en situaciones muy restringidas y pueden perforar a rotopercusión terrenos muy competentes. Su capacidad estructural es en principio muy inferior a la de los muros colados o de los mismos pilotes, pero el adecuado diseño, recorriendo a familias de elementos dispuestos en hilera múltiple, eventualmente parcialmente inclinados, puede hasta cierto punto compensar tal inferioridad estructural. Son especialmente ventajosos cuando se deben realizar estructuras de contención destinadas a permanecer enterradas o, en todo caso, estructuras temporales o destinadas a ser cubiertas por otras estructuras permanentes. Los costos son, por lo general, contenidos, más contenidos que las dos alternativas anteriores de muros colados y de pilotes basados en sitio. El check-routing finalmente es indudablemente una tecnología interesante y aunque su empleo principal no es la construcción de estructura enterrada o de contención enterrada, encuentra igualmente bastante aplicación gracias a su gran versatilidad geométrica y de ejecutabilidad, prácticamente igual a la de los micropilotes, aunada a una relativamente elevada estanqueidad, fácilmente alcanzable penetrando oportunamente los elementos. El costo es por lo general relativamente elevado, esencialmente debido al elevado consumo de cemento. La tabla estaca tiene un campo de aplicaciones muy específico, afuera del cual no son de hecho competitivas. Bien, he llegado a la conclusión, creo en el tiempo establecido. Muchas gracias nuevamente a los organizadores del Congreso, gracias a los que me han escuchado con paciencia. Pido disculpas por la calidad, evidentemente no óptima del audio-video, pero bueno, hay que ajustarse a la tecnología y bueno, no es inmediato el cambio, pero sí por ahí vamos y me temo que tendremos que ir por un tiempito más. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.